Caos Controlado es un espacio para hablar de lo que no se dice, de lo que duele, de lo que cambia. Acá vamos a hablar del accionar, de planificar desde el alma, de vínculos reales, de esas relaciones que nos transforman o nos desgastan. Soy Miquel Arteaga y en este espacio vamos a empezar de cero, una, dos o las veces que nos haga falta. Nos vamos a plantear muchas preguntas. ¿Qué pasa cuando todo se desordena? Cuando lo que planeaste no se da y lo que sentís ya no entra en silencio. En ese punto algo nace y así nació este podcast, porque entendí que el caos no se evita, se nombra, se ordena, se transforma, el caos se controla. Si estás buscando una charla honesta, si necesitas moverte o simplemente querés sentir que no estás solo, este lugar es para vos. Hola a todos, soy Miquel y no saben lo feliz que estoy. Sí, que esto que están escuchando, bueno, es el primer latido de Caos Controlado, mi nuevo proyecto personal, y digo latido porque de verdad que nace de lo más profundo, ¿saben? No de un manual de cómo hacer las cosas perfectas, sino de esa inquietud que todos llevamos adentro y que a veces escondemos, que es el miedo a empezar. Ese vértigo de no saber si uno está listo, las preguntas que no se suben a Instagram, pero que nos atraviesan el alma. Voy a hablar un poco de mí. Soy ingeniero químico, estudiante de arquitectura, eh, pero soy mucho más que una etiqueta, les juro. Soy alguien que siente un montón, que vive cuestionándose todo lo que le pasó, que se cayó 1000 veces y contra todo pronóstico se volvió a levantar. Me considero una persona creativa, emocional y sensible, aunque muchos digan que no. Tengo un sentido del humor un poquitito fuerte y soy un convencido de que hablar de todas estas cosas, de lo que realmente nos pasa por dentro, nos sana, nos conecta, nos hace infinitamente bien. Este podcast soy yo, tal cual, sin filtros, abriéndome, y mi mayor deseo es que al escucharlo sientan a ustedes que también son parte de esto, que te sentís parte de esta charla súper honesta y de este abrazo que yo te doy con mi voz. Acá vamos a hablar de ese empuje, del accionar, sí, pero también vamos a darle el espacio que se merece a la planificación, a esa intención de poner todo en orden, de cómo movemos el cuerpo, claro, pero también de cómo ordenamos el alma. Vamos a meternos en los vínculos de esas relaciones que nos construyen y nos desafían. Con lo que somos cuando nadie nos ve, con la espiritualidad, con las emociones puras, con lo que nos interpela día a día. Porque Caos Controlado nació de una necesidad que yo sentí muy fuerte, que es ponerle voz a esas verdades que no siempre vemos en las redes, pero que todos, absolutamente todos sentimos. Porque yo les recuerdo que no todo lo que ven en las redes es realidad, o es la realidad de algunos. Lo que nos pasa cuando un aplauso no llega, cuando la gente que queremos nos desafía hasta el límite, y cuando el miedo nos abraza junto antes de dar ese salto que tanto nos cuesta. Como me pasa a mí. Yo estoy acá en mi habitación a la 1:29 de la mañana grabando este episodio. Y les digo que estuve a punto de decir, no lo voy a grabar. Porque un poco la vergüenza que tengo de que ustedes me escuchen eh, me supera. Pero bueno, empezar es incómodo. La verdad es que sí. Es salir de esa zona tibia, conocida. Y hay una verdad que aunque suene dura, la vida me enseñó a abrazar. Y es que nadie te va a empujar si vos no te moves primero. Así de simple. No hay magia, no hay atajos que valgan. Y no lo digo desde el enojo, ni mucho menos. Lo digo desde la responsabilidad que aprendí a asumir. Porque ¿saben qué? Yo esperé por muchísimo tiempo esa señal del universo, esa palmada en la espalda, esa voz que dijera Miquel. Ahora sí anda, empezá. Y adivinen qué pasó, que esa voz casi siempre nunca llega. Nunca llega de afuera, pero llega de adentro. Y al principio te vas a sentir solo, o al menos esa es la sensación que yo tengo, ¿no? Como si estuviera hablando en una sala vacía con un eco que amplifica tu incertidumbre. Y sí, ese vacío es ruido, es incertidumbre pura, pero ¿saben qué más es? Es posibilidad. Es como un lienzo blanco esperando que le tires la primera pincelada, o esperando que le tires el primer puño de pintura. Bueno, cuando vos entendés que ese primer paso, ese minúsculo paso,
depende dura y exclusivamente de vos, algo cambia. Empezás a pararte distinto frente a la vida, a decirte a vos mismo, capaz no tengo todo lo que creo necesitar, pero tengo esto. Y esto, aunque aparezca un poco, es suficiente para arrancar. Y ojo, no estamos hablando de un paso épico, sí, tipo una película de Hollywood, no, para nada. No tiene que ver por qué ser la perfección. A veces, ese primer paso es tan simple como abrir una nota de voz en tu celular y grabar una idea suelta. Es escribir una frase, un garabato en un cuaderno. Es levantarte 10 minutos antes de lo habitual. Solo para pensar en eso, la constancia de lo chiquitito. La constancia no es solo un hábito, es como una semilla de todo lo que queremos que florezca en nuestra vida. Es la promesa de que con cada pequeña acción estamos regando nuestros sueños. Y esa constancia, esa chispa inicial se enciende cuando dejas de esperar que alguien venga a empujarte y te animas a moverte. Es un acto de fe de uno mismo. Es como decir, bueno, acá estoy, con lo que tengo, es el momento de arrancar. Permítanme dejarles esta enseñanza que para mí fue un antes y un después. Muchas veces no se trata de tener más coraje, sino de tener menos excusas. Y eso, amigos, es lo que yo considero el verdadero quiebre. Pero, a ver, vamos a hacer una pregunta. ¿Qué pasa cuando ya diste ese primer empujón y de repente te das cuenta que no tenés ni idea de cómo seguir? Ahí es donde nos topamos con la siguiente verdad. Con el entusiasmo de haber dado el primer empujón, esa chispa inicial, pero ahora aparece la segunda trampa mental, lo que nos susurra al oído. Bueno, Miquel, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo organizo? Y si no tengo todo el mapa claro, ¿qué hago con este caos? Y ahí quiero decirte algo que a mí personalmente me liberó de una carga enorme, como si me sacaran un peso de encima. Y es que no necesitas saber todo, solo el siguiente paso. Yo sabía que el primer paso era grabar el podcast, el siguiente era publicarlo en las redes. Así que uno solo tiene que estar ahí. Y si me apuras un poco más, ni siquiera necesitas que ese paso sea perfecto. Necesitas que sea honesto, que nazca de una necesidad genuina, que resuene con lo que sos vos. Me acuerdo puntualmente de una frase del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, un tipo que tuvo que dar pasos gigantescos sin tener todo el panorama claro. La frase es la siguiente: la mejor manera de no sentirte desesperado es levantarse y hacer algo. Simple, ¿verdad? Pero con una profundidad que te desarma. Es la acción, que por pequeña que sea, es la que te saca de esa parálisis. Yo no tenía este podcast resuelto cuando decidí empezar. No sabía cómo iba a sonar, ni qué herramienta usaría, ni si alguien lo escucharía. Solo sabía que necesitaba hacer algo que me urgía. Y fue mi siguiente paso. Un paso impulsado por la necesidad de expresar y de soltar. A veces ese paso es silencioso, es incómodo, porque incluso puede que parezca poco claro, pero es un paso igual. Aunque en ese momento no lo veamos, nos estamos acercando a donde queremos ir. Es como cuando avanzas en la oscuridad, que no ves el destino final, pero cada avance te acerca un poquitito más. Incluso con ayuda, ¿eh? Por ejemplo, este guión yo lo armé con ChatGPT, sí. Esa herramienta de inteligencia artificial que se volvió parte del proceso creativo de muchos, inclusive del mío. Me ayudó a ordenar las ideas, a expresar un poco mejor lo que yo quería decir, a no quedarme solo con lo que yo pienso, sino también con lo que siento. Es como un copiloto de esta aventura, un compañero más. Porque crecer, expandirnos, también es permitirnos usar lo que tenemos a mano. Es ser flexible, es ser abiertos y fundamentalmente ser acompañados también es parte del accionar.
de nuestro crecimiento. A ver, no estamos solos, ni tenemos que serlo. Pero ¿qué sucede cuando a pesar de dar ese paso, ese viejo conocido, el miedo, decide acompañarnos en el viaje? Porque no se va, pero... Y acá viene la parte donde la vida nos da una cachetada de la realidad, o como decimos, nos agarra la ola y nos pega la revolcada de la vida. Bueno, pero una cachetada que a veces puede ser un abrazo. Una que te dice, aunque a veces des ese siguiente paso, el miedo va a seguir ahí. Sí, el miedo es nuestro compañero de viaje más persistente. Es como ese pasajero que nunca baja del auto, que te va a mirar con esa cara de, ¿seguro que querés hacer esto? Te va a hablar bajito o a veces te va a gritar fuerte, pero siempre va a estar. ¿Y saben qué es lo más liberador de todo esto? Que eso no está mal, está bien. Y que es parte de nuestro proceso humano. Es lo que nos hace ser seres sintientes. Hay una frase que a mí me salvó incontable veces y la tengo tatuada en el alma. Y es que el miedo siempre va a estar en el auto, pero no tiene por qué manejar ni cambiar la música. Y qué poderosa imagen, ¿no? Porque entendí que no tengo que pelearme con el miedo, no tengo que anularlo, no tengo que esperar que se vaya para arrancar con lo mío. Simplemente lo puedo sentar en el asiento de atrás, darle un lugar y seguir manejando yo, con mis manos firmes en el volante. Sí, en el volante de mi vida. Y también comprendí que no todo es mental, que hay una conexión profunda entre nuestro cuerpo, entre nuestra mente y entre nuestro espíritu. Que hay cuestiones espirituales y físicas que influyen directamente en cómo navegamos ese miedo. Dormir bien, comer mejor, rodearte de gente que te haga bien, de esa que te eleva, que te hace meditar, rezar, soltar el control de lo que no depende de nosotros. Eso también es empezar, es cuidarse uno mismo en el proceso, es construir un sostén interno para esos momentos de tambaleo. Y la próxima vez que el miedo aparezca, no te resistas. No, 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 no. No te pelees con él. Mejor pongámonos los pantalones y vamos a preguntarle, ¿de qué me estás cuidando? ¿Qué me venís a recordar? Porque a veces el miedo nos quiere decir algo y es que te importa mucho, que te estás arriesgando por algo que vale la pena. Y eso, amigos, eso también es una señal clara de que estás yendo por el camino correcto. Ahora imagínate que das ese paso con el miedo a cuestas, pero ¿qué pasa cuando esos esfuerzos no son vistos por nadie? Y es lo que me está pasando mientras estoy grabando este podcast. Quizás nadie lo escuche, o solamente lo escuchen mis amigos y quede ahí. Pero lo estoy haciendo porque tengo la convicción de que esto soy yo. Y ahora con el corazón en la mano te hago una pregunta que puede resonar fuerte. Y es, ¿seguirías haciendo lo que haces si nadie te mirara, si nadie te aplaudiera, si nadie reaccionara a tus publicaciones, a tu esfuerzo, a tus logros? Porque sí, a ver, a veces o muchísimas veces uno se hace por los demás, por el reconocimiento externo, por los me gusta, por las palmaditas en la espalda, por el comentario que te valida, y eso está bien. A ver, no nos castiguemos por eso. Todos en el fondo queremos ser vistos, queremos ser validados, reconocidos. Es parte de nuestra naturaleza social. Pero cuando ese aplauso tan esperado no llega, o llega a cuenta gotas, te hago otra pregunta. ¿Vos seguís o frenás? ¿Te derrumbás o te reconstruís? Will Smith, un tipo que sabe de resiliencia y de caerse y levantarse, tiene una frase que lo resume todo. Y es, el trabajo duro supera al talento cuando el talento no trabaja duro. Y lo aplico a esto. Es que hacer sin aplauso también es crecer.
y diría que es uno de los crecimientos más genuinos y profundos que podemos experimentar. Hacer en silencio, ser constantes en la sombra, cuando nadie te ve, cuando la motivación flaquea, sostener ese deseo, esa chispa interna, aunque nadie te lo valide, aunque el mundo parezca indiferente a lo que estás haciendo. Eso, mis queridos amigos, eso también es fuerza, es amor propio en su máxima expresión. Hay una cantidad inconmensurable de crecimiento que ocurre en la intimidad del silencio, en esa práctica solitaria que nadie ve, en la repetición incansable que no subís a tus historias de Instagram, porque no es instagramiable. Y eso, créanme, eso también vale. De hecho, eso es lo que más valor tiene, es lo que construye cimientos sólidos, inquebrantables. Y hablando de reconstruir o de construir, ¿qué pasa cuando esos cimientos no son perfectos, sino que están llenos de errores? Y aquí nos encontramos con otra trampa sutil, pero increíblemente poderosa, y es la perfección. Ese deseo silencioso, casi impredecible, de que tiene que estar impecablemente bien hecho, perfectamente bien dicho, milimétricamente armado, y que, en su intento de ser impecable, nos termina inmovilizando, nos congela, nos deja paralizados. Yo estuve ahí, he estado ahí, en este momento estoy parado en ese lugar muchísimas veces, parado frente a una idea, un proyecto, un deseo, sintiendo que no era lo suficientemente bueno para salir a la luz para mostrarse. Hasta que una verdad, como un rayito de sol en el invierno, que atraviesa esas nubes, me iluminó. Y es que la perfección no enseña, y el error sí. Es el intento fallido en el tropiezo, en el uy, esto no era por acá, donde reside la verdadera sabiduría. Ahí es donde aprendes. Pablo Picasso, un genio que revolucionó el arte y que no le temía experimentar, decía, la acción es la clave fundamental de todo éxito. Y esa acción, esa chispa que te lanza, muchas veces viene acompañada de errores, de fallos inesperados, de ajustes sobre la marcha. Y está bien. Es más, es necesario, es parte de la vida. Porque la felicidad verdadera no está encerrada en el resultado impecable, pulido y sin una sola mancha. La felicidad, la genuina, está en el proceso real, en el camino transitado con honestidad, con vulnerabilidad, con la valentía de equivocarse y aprender de eso. De hecho, yo hoy lo creo más que nunca. La felicidad tiene una relación directamente proporcional a la imperfección. Y aquí metí un término matemático de ingeniería que bueno, eso de directamente proporcional. Porque sí, si todo fuera perfecto, si cada paso fuera exacto, a ver, ¿qué vamos a aprender? ¿Cómo creceríamos? ¿Qué nos desafiaría a ser mejores? ¿Dónde estaría la aventura? ¿Dónde estaría la emoción? Y como lo dije antes, la vida es un lienzo en constante construcción. Y cada error es una pincelada que nos acerca a la hora final, sea cual sea. Y con todo esto en mente, ¿cuál es entonces la gran lección final de este primer episodio, de este regalo de mí para ustedes? Y es que así llegamos al corazón de este primer episodio, la idea que quiero que se lleven grabada en lo más profundo, que la sientan de ustedes, que la sientan suya. Y es que empezar es más valiente que esperar. Porque esperar lo hace cualquiera. Esperar el final, la ayuda mágica, el ok de los demás, el momento perfecto, eso. Seamos honestos. Lo sabemos hacer a la perfección. Es cómodo, es seguro, es conocido, es nuestra zona de confort. Pero empezar es un acto de pura confianza, es poner lo tuyo, tu energía, tu corazón, tu vulnerabilidad sobre la mesa. Es un salto de fe. Y cuando uno confía y pone lo suyo, esa energía se multiplica de formas que jamás imaginamos. Se transforma en generosidad, en entrega, en aceptación, en amor propio. Y atención. Porque a veces empezar no es lanzar un podcast o emprender un negocio. A veces empezar es cerrar una relación que ya no te nutre. Es soltar un vínculo que te pesa, que te quita energía.
es replantear una forma de amar que te limita, que no te permite ser vos, es poner un límite claro en decir hasta acá. Y eso, mis queridos amigos, eso también es un acto inmenso de valentía. Y ahora, antes de cerrar este primer viaje juntos, quiero que repasemos lo más importante. Esas 6 verdades que aunque incómodas son liberadoras, son como un respiro. Y es que, primero, nadie te va a empujar si vos no te moves. El primer paso es tuyo y solo tuyo. Segundo, que no necesitas tener todo resuelto, solo el siguiente paso, ese pequeño avance. Tercero, que el miedo no se va, pero puedes avanzar con él. Sentalo en el asiento de atrás y seguir conduciendo tu vida. Cuarto, que hacer sin aplausos también vale, también construye. Quinto, el error te enseña, la perfección frena. Abraza tu proceso imperfecto, sé vos el más real. Y sexto, que empezar siempre, siempre será más valiente que seguir esperando. La verdad es que gracias. Gracias de corazón por quedarte hasta acá, hasta el final de este primer episodio. Gracias por escucharme, por abrir el corazón, por animarte a estar acá, en este espacio donde el caos no se esquiva, se nombra, se mira de frente, se ordena, se transforma. Este será nuestro espacio. Como te lo dije anteriormente, o al inicio de este episodio, este fue el primer latido de Caos Controlado. Mi caos, tu caos, nuestro caos, en el cual vamos a encontrar un orden. Si algo te resonó de este episodio, si te sentiste abrazado, si sentiste un pellizco en el alma, un así, esto me pasa a mí, te pido un favor enorme. Compartilo, mandalo a esa persona que sabes que lo necesita escuchar, subilo a tus historias, deja que circule, que llegue alguien que tenga que llegar. Me puedes encontrar en Instagram como @miquelmical, en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube como Caos Controlado. Semanalmente trataré de subir un episodio. Todos tendrán esta misma temática. Así que me encantaría de verdad saber qué te pareció este episodio. Tu mensaje van a ser mi combustible y serán mi cable a tierra. Nos escuchamos muy muy pronto en el próximo episodio. Mientras tanto y siempre, anímate aunque tiemble todo. Vale la pena, te lo juro. Un beso.